Bienvenidos al módulo 3. El objetivo de este módulo es poder aproximarnos a uno de los fenómenos que más se ha estudiado en los últimos años con relación a los diseños institucionales y a cómo las democracias funcionan, pues es una condición particular que ha hecho que muchos de los objetivos institucionales y de las grandes sociedades se vean afectados. Esta es la corrupción. Vamos a tener una aproximación a por qué los órganos legislativos son los órganos que más percibidos como con riesgos de corrupción tienen al interior de todas las organizaciones que se mueven en el Estado. Esto lo vamos a hacer a través de 4 puntos. El primero son aproximaciones a la corrupción como fenómeno social y como fenómeno institucional. El segundo, vamos a intentar comprender la forma en cómo se mide y se diagnostica no solamente la corrupción, sino su derivado de integridad institucional. Para continuar en esta aproximación, iremos un poco hacia el diseño institucional. ¿Qué nos dicen las normas? ¿Por qué la aproximación a la ley es importante en estos contextos? ¿Y cuáles son los límites que nos van a permitir comprender qué relación existe entre la ley, la integridad y la lucha contra la corrupción? Para finalizar con unas aproximaciones más allá de los códigos de ética y otros instrumentos que nos pueden servir para darle contenido a este módulo. Vamos a hablar de la corrupción. La corrupción es sin lugar a dudas uno de los fenómenos que más ha afectado la democracia en el mundo. Tiene unas implicaciones económicas, políticas y sociales para el desarrollo de los estados. Tiene unas consecuencias y unas causas que varían dependiendo del contexto en el cual nosotros miremos. No afecta solamente a las organizaciones públicas, afecta a las organizaciones privadas, afecta a la ciudadanía, afecta la forma en la que el Estado se relaciona con sus ciudadanos, afecta la manera en la que los ciudadanos se desarrollan entre ellos y la forma en la cual toman algunos consensos institucionales. La corrupción ha tenido muchas aproximaciones desde la teoría, pero también tiene aproximaciones desde la práctica, es decir, la forma en la que cada una de las organizaciones que se ve enfrentada a este fenómeno encuentra una oportunidad para salir de él a partir de unas capacidades institucionales. Cuando hablamos de corrupción, podemos hablar de muchas cosas y podemos hablar de muchas definiciones. Hay una definición que por lo general es una definición agregada que parte de una de las organizaciones internacionales que más ha estudiado el fenómeno, que se llama Transparencia Internacional. Para Transparencia Internacional, la corrupción es un abuso de una posición de poder o de confianza en beneficio particular y en detrimento del colectivo. Esto implica que es un fenómeno que no solamente está asociado a los tipos de organizaciones públicas, también está asociado a diferentes tomas de decisiones y espacios en donde el colectivo participa y en donde las decisiones personales afectan el interés colectivo de todos. Es una práctica incorrecta, indiscutiblemente, que tiene, llamémoslo así, dos grandes bloques de esta práctica. Una expresión penal, todo aquello que está consolidado a través de las normas y que está prohibido por la norma y que tiene una afectación desde lo penal, en lo cual se pueden identificar una serie de delitos que dependen del contexto de cada uno de los estados y lo que se identifique en los estados en materia penal. Pero también es una práctica incorrecta que tiene una expresión social, en donde las decisiones son complicadas y en donde adicionalmente hay una necesidad de empezar a sopesar las relaciones del poder económico, del poder político y la forma en que la sociedad se relaciona para llegar a esas tomas de decisiones en consenso. ¿Qué implica la corrupción y qué características tiene? Por lo general implica tres cosas. Primero, siempre están involucrados algún tipo de recursos. No necesariamente son recursos económicos. Son cualquier tipo de recursos de poder que implique que los actores estén interesados en el ejercicio de la corrupción como práctica y que de allí deriven unos recursos adicionales y puedan usar aquellos que son de su propiedad. ¿Qué implica también? Que se dan diferentes tipos de actores bajo diferentes racionalidades. Hay actores públicos, hay actores privados, hay actores de la sociedad civil, que dependiendo de unas motivaciones y racionalidades encuentran una oportunidad en la corrupción. Pero ¿qué también implica? Implica unos atributos de poder.
poder político, poder económico, bien sea para usarlo a favor de la corrupción o para incrementar ese poder a través de las prácticas corruptas. ¿Cuáles son algunas características de la corrupción? Es un fenómeno dinámico y de fácil adaptación. ¿Qué significa eso? Que en muchas oportunidades se da en los marcos normativos relevantes que existen. Incluso hay sociedades en las cuales, por más bien construidas que estén las normas, siempre hay un fenómeno adaptativo de la corrupción que puede permear esos diseños institucionales. Otro fenómeno cuando se habla de que es adaptativo y dinámico es que independientemente de los cambios que dan las sociedades, siempre va a encontrar una oportunidad asociada a esos mismos diseños o a los individuos involucrados en esas sociedades, que encuentran allí espacios y brechas por las cuales cometer sus hechos de corrupción o maximizar las oportunidades de gestión de esas grandes redes de corrupción. Tiene otras dos características, que es un fenómeno sistémico e institucionalizado. Cuando hablamos de sistémico es que ha tocado todos los elementos del sistema, político, económico, social, incluso en muchas oportunidades, cuando tiene una gran profundidad, alcanzan a tocar los órganos de control institucional y político. Y cuando se habla de que es institucionalizado, es que a veces hay una imposibilidad de ver qué es lo permitido y lo prohibido en esos marcos en los cuales nosotros nos estamos referenciando. Hay una moral de frontera amplia, lo que hace que en algunas también circunstancias en particulares y en contextos podamos llevar esa moral hasta el límite y que tengamos algunas implicaciones éticas para poder entender si eso que estamos haciendo está bien o está mal. Es un fenómeno adicional que tiene diferentes como configuraciones y expresiones. Una de estas primeras expresiones de la corrupción es la corrupción de tipo administrativo, que se da en la toma de decisiones administrativas, que por lo general son las que implican la participación de lo público, los agentes públicos y los servidores públicos. Hay otro tipo de corrupción, que es la corrupción política. Esta corrupción está más asociada a la toma de decisiones del proceso electoral y del proceso de construcción de la norma. Es allí cuando hablamos de esa corrupción política que se asocia a los órganos legislativos, a la corrupción electoral y a cómo la ciudadanía en este caso participa en todo el ciclo electoral y de toma de decisiones políticas. Hay también otras aproximaciones que se han derivado de los grandes estudios, que es la corrupción privada, que es aquella que se da en las transacciones entre los privados. Hace algunos años, no se hablaba con mucha consistencia de la corrupción privada porque pareciera que en el sector privado no existiera corrupción y que las organizaciones privadas fueran impolutas. Y resulta que no. Nos hemos dado cuenta que incluso asociados al mercado hay prácticas corruptas que han hecho esas distorsiones en los mecanismos de regulación del mercado, que hacen que algunos se vean excluidos de los beneficios que puede ofrecer el mercado y que se presenten prácticas de corrupción privada de manera específica. También hay otros fenómenos que son como evoluciones de la corrupción. Una de ellas es la captura del Estado y la reconfiguración cooptada del Estado, en donde ya solo los actores no quieren tener de pronto una representación económica en unos beneficios extraposicionales de aquellos en donde están ellos ubicados, sino que tienen otros intereses que van mucho más allá de empoderarse o llenarse los bolsillos de recursos económicos y dinero, a tomar realmente e incidir a través de prácticas corruptas en la toma de decisiones del Estado y en la forma en la que se configuran cada uno de los estados. Por eso es que la corrupción es un fenómeno tan importante. Pero ¿cómo hacer frente un poco desde las organizaciones legislativas al fenómeno de corrupción que se puede presentar en ellas? Hay muchísimas maneras. El primer eslabón es haciendo un buen diagnóstico de qué es lo que hay, cómo se manifiesta esa corrupción y cuáles son aquellas circunstancias en las cuales la organización legislativa se puede ver permeada. Hay muchos índices internacionales que marcan indiscutiblemente que frente a los órganos legislativos hay una percepción muchísimo más alta de corrupción. Y eso responde a que al ser el órgano de representación política y de toma de decisiones, es allí donde la ciudadanía puede identificar que la posibilidad de que el interés particular permee esa toma de decisiones es mucho más elevada y superior.
En muchas oportunidades también, cuando hablamos de corrupción, referenciamos a los políticos, aquellos que están en esas decisiones públicas por elección popular. Este es uno de los grandes mitos. No solamente la corrupción se da en esos ámbitos, sino que indiscutiblemente se presenta en muchos otros eslabones. Cuando nos acercamos a las mediciones internacionales para poder comprender la corrupción, cómo se da o dónde están esos riesgos de corrupción o cómo va la percepción, encontramos índices de percepción, encontramos evaluaciones de calidad institucional, encontramos algunos indicadores de integridad. En la guía que acompaña este módulo, ustedes van a poder observar cómo hay algunos específicos que le permiten a usted, como funcionario legislativo, hacerse una idea de dónde la ciudadanía está encontrando los puntos claves y de allí empezar a avanzar en diseños institucionales que sean proclives a espacios de lucha contra la corrupción y que fortalezcan a su organización desde un buen diagnóstico a comprender cómo la corrupción lo puede permear, cómo se está presentando la corrupción y a qué riesgos usted se va a enfrentar en este gran reto.